Ya estamos, Luis Majul y Paulino Rodríguez. ¿Cómo va? Enorme placer, Eva. Bien, ¿no? Intenso. Muchas horas muy intensas. Sí. Uno se levanta a la mañana con los despidos de FATE, aunque algunos dicen que se veía venir, no deja de tener un alto impacto sectorial en la economía general y nacional, diría, ¿no? Y te diría en el correlato del Congreso, acabo de venir del Palacio, primero mucho presencia policial, muy vallado, todavía se transita libremente, pero ya la plaza de los dos congresos tenía gente, sectores muy de izquierda radicalizados. Me parece que a esta hora además la noticia es que mañana va a haber dictamen en el Pleno de Comisiones de Presupuesto en el Senado, digo, y Asuntos Constitucionales respecto a la baja de la edad de imputabilidad para también discutirla junto con eventualmente las modificaciones que lleguen de diputados cuando mañana sesión y finalmente se apruebe al Senado el próximo viernes 27 de febrero. Pero ahora mismo, es decir, creo que el último dato es la conciliación obligatoria que dictó el gobierno ante la decisión de una empresa que dice: che, cerré. Mira, recién hablamos con Crespo, que es el titular del SUTNA, un gremio, hay que decirlo, muy combativo, ¿no? Un gremio más referenciado en la izquierda y en el Partido Obrero que en la CGT, que, bueno, es parte de una conflictividad que lleva mucho tiempo, ¿no? Un gremio combativo, la competitividad de la empresa, la baja de la productividad, las importaciones. Ahora, la decisión del empresario es mandarle telegramas a todos. Hoy hablamos con muchísimos de los empleados despedidos, diciéndole: la empresa cierra, vamos a indemnizar como corresponde. Por eso... Conforme a todo el articulado del convenio colectivo de trabajo. Exacto. Por eso uno se pregunta, ¿la conciliación obligatoria de estos 15 días en qué contexto normativo se da? Porque si el empresario dice: yo cierro, ¿de qué conciliación se puede hablar? Para que revea la decisión o en su defecto la ratifique, se da un plazo de 15 días para abrir las negociaciones y va a tener que pagar, se supone, hasta el último día en el que venza la conciliación obligatoria, comienzo de marzo. De nuevo, menos mal que ustedes son prolijos y detallados, ¿eh? Yo tiendo a pensar, no en términos conspirativos, en términos políticos. Si parte del gobierno considera esto una decisión política intencional del empresario, de la empresa y de algunos gremios que se dicen combativos, pero terminan, yo creo, terminan empujando, no son los principales responsables, pero terminan empujando un desencadenante como este, dice: saco el conflicto, lo pateo 15 días el conflicto, lo saco de la tapa de los diarios, discuto la reforma laboral, la apruebo y después sigamos discutiendo. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, probablemente hay algo de todo eso. Lo que resulta curioso es que el gobierno salga a cuestionar a un empresario que en su legítimo derecho toma la decisión, que supongo debe ser una decisión nada feliz, de cerrar la empresa que fundó su abuelo 86 años atrás, que fue una marca insignia en la Argentina. Quizá por la oportunidad, ¿no? Quizá por la oportunidad del día. Yo no sé, a ver, el timing, ¿no? El timing. Sí. Yo dudo de que cualquier empresario en la Argentina, si no es un mala leche digamos, que lo tiene en el cuerpo, se ponga contento por cerrar una empresa. Dudo. Ahora, eso no hay duda. Ahora, no sé si tuvo timing o no, pero eligió un momento complejo. Pero nadie puede objetar en consecuencia después al empresario, que tiene otras ramificaciones, otra serie de inversiones en distintos ámbitos, que es el ¿Cómo nadie le puede objetar? Sí, Paulino, acá se puede objetar a todo el mundo. No, pero nadie puede objetar, quiero decir, el hecho de que alguien tome una decisión de cerrar una empresa. Creo que vos lo decís en términos filosóficos. De los empresarios héroes a los empresarios que si no me gusta lo que hacen son tal o cual cosa. A ver, yo creo que Paulino lo dice en estos términos. Es un gobierno libertario que apela al concepto de la libertad, ¿no? Y en ese contexto es que Madanes Quintanilla dice: esta empresa, tengo muchas, Alvar entre otras, nada menos, no es rentable para mí, la cierro. Ahora, ¿el gobierno compra tiempo con la conciliación obligatoria? Sí. Ahora, lo que vos decís del timing o del momento que elige para mandar los telegramas Madanes Quintanilla es lo que objeta el gobierno. A mí me llamó la atención, hay una serie de tweets que no sé si los vieron, de Daniel Parisini, muy agraviantes. Yo le decía: no soy tan creativa como el presidente, no sé, don Chatarrín, no se me ocurre qué van a decir ahora.
muy agraviantes contra Madanes Quintanilla, acusándolo de haber financiado o apoyado la campaña de Alberto Fernández, de haberse beneficiado con los subsidios durante el kirchnerismo. Todo eso rige a partir de hoy. Primero, para que quede claro qué piensa cada uno, por si no queda claro. Primero, cualquier empresario tiene todo el derecho del mundo a cerrar su empresa y cumplir con el procedimiento del cierre de empresa. Siempre acorde a la ley, correcto. Indemnización y cualquier empresario. Esto tiene la libertad, está dentro de la ley. En segundo lugar, yo no abono y nunca voy a abonar la serie de improperios, adjetivaciones, las convalide o no el presidente, yo personalmente. Ahora, tercero, pongamos todo en discusión, muchachos. ¿Por qué no se lo puede discutir? Digo, no lo insultemos, pero no se puede discutir la defensa de qué hacen de los modelos económicos cualquier empresario. Yo digo que sí, que se puede discutir, ¿o no? ¿Sí? Todo es discutible, pero si está ajustado a derecho una decisión que le es propia a un empresario y que está reservada a su fuero personal, deja de estar en discusión. Pero a ver, porque de lo contrario, entonces, si... Está mal, ¿Cuál es el timing? Si hubiera cerrado el lunes, ¿qué cambiaba? Pati está con despidos de 200 trabajadores y cierre de plantas, y hay una movilización importante en Catamarca hoy. El creador de Pati, la marca Pati, es un frigorífico, tiene un nombre particular, pero solo para graficar lo que está ocurriendo. Tenemos una industria textil que ha presentado convocatoria de acreedores, la de Caragosian, la semana pasada. Tenemos un nuevo modelo económico, Paulino. No. Y ese nuevo modelo económico implica, por supuesto, no se puede discutir todo a fondo, pero ese nuevo modelo económico implica esto también. Y hay que preguntarse. Hay que preguntarse. Sí, primero, si vamos a ubicar a los responsables, ¿quiénes son los responsables? Porque va a haber diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? No. Responsabilidad del empresario, que tiene toda la libertad del mundo de hacerlo, pero que también en la Argentina, yo lo pregunto, y hablo de todos los empresarios, tenemos una clase empresaria que cuando gana mucha plata y es protegido por el Estado, no dice ni mo, o es capaz de decir que bien que anda el ministro tal o el presidente tal, y cuando no tiene esa protección y esa ayuda, cierra en 1 minuto y medio. Sí, es cierto que hay empresarios prebendarios, los hemos conocido sobre todo durante el periodo kirchnerista, donde los subsidios eran moneda de cambio permanente. Y se los puedes cuestionar. Pero también es cierto, así como decimos que hay empresarios prebendarios, que hay un contexto para producir en la Argentina que es muy complejo desde el punto de vista de la carga impositiva, de los costos fijos, bueno, de lo que se está discutiendo en el contexto de la ley laboral. Producir en la Argentina, perdón, entonces yo diría... Eso depende de los gobiernos de turno. Porque, bueno... Este gobierno lleva 26 meses, no tiene ni 2, ni 3, ni 4, ni 6. Se le puede pedir que resuelve todo de ninguna manera. Ahora, la hoja de ruta trazada, el propio Madanes, el 21 de mayo del 2024, en un podcast de La Fábrica, lo graficó muy bien. Dijo... Estamos en una situación de enorme tensión y hay una discusión que la UIA quiere plantear, que muchos sectores dan, respecto a cuál es la hoja de ruta. Y está bien si estamos validándola o no. Está bien que lo plantee. Pero eso es válido. Este gobierno no está de acuerdo con la hoja de ruta de la UIA, ni de Madanes, ni de muchos otros empresarios. ¿Está mal o está bien? ¿O hay que estar de acuerdo siempre? Está bien, digo, lo dice, y las cosas son como son. Paulino y Débora, bueno, pero entonces es hay cada vez un más difícil fabricar en los decisión países de origen. Es cada vez más difícil fabricar ropa, autos y otros productos en los países de origen. Sí. Y mira Trump. Ok, te digo, por supuesto. Entonces, ¿sabes lo que digo frente a esto? Bienvenido al mundo. Por Bien, más que nosotros pataleemos... Levanta aranceles, hace acuerdos, le pide a las empresas que fabrican en el exterior que si no fabrican en Estados Unidos no van a vender sus productos. Apple. No estoy diciendo que Trump sea bueno y yo no estoy de acuerdo. Estoy diciendo lo que está discutiendo el mundo, que tomo el guante y yo creo que hay que discutirlo, Luis. En este caso Trump, perdone, yo no soy quien para hablar a Trump, pero en mi opinión es que Trump también de alguna manera está intentando tapar el sol con la mano, porque las cosas suceden. A ver, de nuevo, yo quisiera medir 2 metros, no mido 2 metros, es la realidad. Las cosas suceden. Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Dónde creemos? Es una pregunta quizá provocativa, porque todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo. De esos 920 personas, ¿cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de 2 meses? O mañana, pasado y pasado mañana, muchos irán, no sé, a
a una app que reparte comida u otras cosas, o a las apps para manejar autos, o se pondrá con la indemnización, como decíamos, ¿viste? Un parripollo o una cancha de Mira, pádel. recién hablé con algunos de ellos, ¿no? Mira, económica. hablé dos que particularmente me llamaron la atención por esto que vos decís. Uno tenía 40 años en la empresa y otro 24. En ambos casos habían salido de escuelas técnicas, tenían un oficio, eran mecánicos y, por supuesto, como tienen tanta antigüedad, van a cobrar una indemnización que quizá les permitiría pensar en esto que vos decís, salvo que tengan deudas o agujeros que tapar en su familia. Pero tienen un oficio. Tienen un oficio. Entonces ellos me decían, bueno, la verdad que nosotros queremos seguir trabajando. Acá, el problema en la Argentina cuando cierra una fábrica, cuando alguien se queda sin trabajo, a diferencia de lo que pasa en países que tienen economías que funcionan de otra manera, es que este trabajador que lo despiden acá se da vuelta y por ahí consigue trabajo allá. La Argentina todavía no tiene esa dinámica. No tiene una dinámica acelerada en ese sentido y yo lo comparto. No tengo las cifras y no quiero ser chanta, pero hay empresas... Mira, ¿te acuerdas cuando hablamos de ropa? ¿Te acuerdas cuando hablamos de ropa? Cada 10 empleos destruidos en el sector formal en los últimos 2 años... Van al sector informal. Se crearon 5 monotributistas. Cada 10 empleos formales destruidos aparecieron 5 monotributistas. ¿Y eso vos cómo lo planteás? ¿Como un dato negativo, positivo? Primero está describiendo un cuadro de situación. Bueno, no existe la misma contención social. Si vos tenés un convenio colectivo que te cobija, una paritaria que decís, un empleo estable, que un monotributo que implica que vos todos los días te salís a buscar el mango. De acuerdo, Paulino. Ahora yo te planteo esta otra realidad, que es una realidad complementaria. Los argentinos que tuvieron que ir a comprar neumáticos a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a Brasil, porque en la Argentina costaba, ¿cuántas veces? El triple. El triple. Sí. ¿No eran víctimas de un sistema y de un modelo económico? Sí, por eso la sociedad votó. Perdón, por eso hubo un cambio. Que le permitía a los empleados de FATE, no son responsables los empleados, seguir trabajando en esas condiciones. Bueno, entonces lo tengo... Bueno, pero son decisiones. El negocio gastronómico funcionaba muy bien en 2023 porque éramos muy baratos y hoy somos caros y no funciona tan bien. Déjame decirte algo. Siempre ropa. ¿Te acordás que discutimos ropa? Bueno, quebró la empresa de Caragosian, ¿no? Sí. Bueno, yo hablé como un curso de acreedor. Bueno, yo hablé con muchos textiles. Y muchos textiles, ¿sabés ¿sabés lo que venían haciendo? Porque esto no fue que un día para el otro Milei dijo, mire que le voy a que voy a pensarlo un poco. Lo que hizo Milei fue decir, yo voy a hacer esto y lo está haciendo. ¿Sabés lo que hicieron muchos empresarios de textiles? Empezaron a importar tela mucho más barata que la que podían comprar acá, para que con parte de esa importación pudieran vender su ropa mucho más barata y convertirla en competitiva. De alguna manera se reconvirtieron. Entonces, no hay una realidad absoluta para los sindicalistas que hoy están hablando de esa manera, para los empresarios que... Probablemente no haya una realidad absoluta, ni como lo plantea el gobierno, ni como lo plantean los sindicalistas de Tampoco. Ahora, en cualquiera de los casos, esa definición de país... Es importante tenerla clara. Ahí está en el aire una discusión. Pero que está clara la definición de país que plantea el gobierno. No lo tengo tan claro. Vamos hacia una primarización de la economía, vamos hacia una economía muy vinculada al sector servicios y en consecuencia vamos a darle mucho empuje, mucho valor a esa economía sin chimeneas que implica el turismo, por ejemplo, entre otras cosas. Probablemente sí. Vamos a tener un rediseño en el mapa industrial. Vamos a decir, mira, hay cosas que no vamos a hacer y por lo tanto nos vamos a desentender y vamos a dejar que finalmente fluya. ¿Por qué no lo tenés claro? Si yo creo que el gobierno lo plantea claramente, que a alguno no le guste o que no. El gobierno dice, yo quiero ir hacia... Una economía bien abierta, lo más abierta posible. ¿Para qué? Para que los argentinos puedan comprar a precios competitivos en todo el mundo. Quiero vincularme con el mundo. Por supuesto que tiene infinitas implicancias, algunos pierden y otros ganan. Pero no es que por ahí la duda la tenés vos. Yo creo que el gobierno lo dijo claro. ¿Sabés qué me parece interesante lo que dicen? Que Majul, vos decís algo que es cierto. El presidente dijo cuál era su proyecto. Lo avisó. Lo contó, lo transparentó y fue ratificado en 2 oportunidades en las urnas. Ahora, acá pasa un poco con la sociedad lo mismo que con el tema de los piquetes de la calle, la violencia y el accionar de la fuerza de seguridad. Todos decíamos que queríamos orden público. Todos decimos que no queremos más vivir con los cortes de calle. Pero cuando la policía actúa y actúa con la vehemencia dentro del marco de la ley, del Estado de Derecho, viste, hay algunos que se les eriza la piel. Acá lo mismo. Decimos, bueno, esto el presidente lo dijo, pero ves a 900 personas contándote su drama personal
Bueno, entonces hay sectores de la sociedad que empiezan a empatizar con ellos. La saludamos a Cristina también. Hola Debo, hola Paulino, Luis, ¿cómo andan? Muy bien. Acá intercambiando ideas de una manera muy vehemente. Sí, los escuchaba atentamente por momentos. Es una discusión que venimos teniendo, como viste, el Día de la Marmota en Argentina. Yo estaba pensando recién en lo que está pasando en Cuba. Tienen 2 o 3 horas de luz por día. Wow. Lo que pasaba en Venezuela, y sigue pasando, ¿no? Un mercado cerrado donde el mercado ilegal se termina convirtiendo en el mercado verdadero, y hay quienes por privilegios o contactos con el poder acceden a cosas a las que los otros no acceden y tienen que conformarse con lo que el Estado les da. Claramente hoy un país cerrado no funciona. Terminás convertido en algo parecido a Venezuela o en algo parecido a Cuba. Pero hay un agravante. Perdón, eso creo que está bien claro para todos, ¿no? Claro, pero hay un agravante. No, porque Argentina vivió durante mucho tiempo con la idea de que era posible la sustitución de importaciones. Eso generó una corriente política y económica. Bueno, hoy Crespo recién lo acaba de decir. Che, miren que hay un problema. Si nosotros vamos a sustituir importaciones, después esta fábrica como FATE no la vamos a poder reconstruir más. Bueno, hay que decirle que ahora no van a existir muchas más fábricas como FATE. Es que el problema es que estás en un mundo donde ya no es una opción sustituir todas las importaciones, donde más bien tenés que decir qué puede producir Argentina para ser competitiva, en qué puede ser competitiva, qué puede generar riqueza en Argentina, y te tenés que reconvertir. A ver, los periodistas, hace 20 años no hacíamos streaming. No transmitíamos por celular. Y ya está quedando viejo el streaming, te doy el ejemplo de una profesión, Sí, pero una cosa es la tecnología que yo valido, y otra cosa es que Estados Unidos, cuando Detroit entra en quiebra, cuando la industria automotriz tiene un problema enorme, se cierra, focaliza la potencia, y hoy tenés probablemente una industria automotriz de vuelta pujante que ahora está amenazada por China. Pero ¿sabés lo que hizo? Se reconvirtió. Está bien, pero se reconvirtió bajo la tutela del Estado. No sé si el ejemplo... El Estado apareció acompañando. Es lo que está haciendo No sé Trump. si el ejemplo es Estados Unidos, Paulino, porque Estados Unidos pues es una economía abierta, se supone, pero es que parte de un nivel de apertura que Argentina todavía, con todo lo que hizo Milei, todavía no lo tiene. Pero además es otra escala. Paulino, yo te voy a decir... Y es el mercado más grande del mundo. Como ejemplo Estados Unidos... Pero si ponemos que Estados Unidos es otra escala, también lo es Cuba, también lo es Venezuela. Pero perdón, también. Pero déjame terminar el razonamiento. Entonces vos tenés un montón de sectores de la economía que tienen o que tuvieron que adaptarse. Sí. Los sectores más protegidos estuvieron protegidos también de la adaptación. Y hoy la intemperie te la está poniendo el mundo, la inteligencia artificial, la comparación de productos. A una persona que tiene un celular y puede ver precios y productos, vos no la vas a convencer de que tiene que comprarte algo más caro, o no lo puede elegir, o que no lo puede elegir. Aunque tenga la banderita argentina. No la vas a convencer. O sea, hoy el hecho de tener una billetera electrónica a la gente le dio hasta educación financiera. Sí, lo que pasa es que muchos de esos empresarios te dicen, bueno, está bien, la gente dice yo, ¿por qué voy a pagar el producto más caro, misma calidad? Quiero comprar el que es más accesible a mi bolsillo. Dame las mismas condiciones para que yo sea competitivo. Por ejemplo, el tema impositivo. Eso está muy bien. Que una cosa son las prebendas y los subsidios, de los cuales usufructuaron muchos de los empresarios durante décadas, sobre todo en los gobiernos kirchneristas en la Argentina, y los conocemos y podemos dar nombre y apellido. Y otra cosa es el empresario que no es prebendario, que no vive o no quiere vivir de los subsidios del Estado, pero dice, dame condiciones de competitividad similares. Dame los servicios, dame logística, si le bajás los aranceles al que importa, a mí bajame los impuestos. Creo que acá internos. el problema es peor, Débora. Es peor. ¿Sabes por qué? Porque hoy, si emparejaras la cancha, y creo que el motivo del cierre de FATE en el fondo es que ni con una situación de mejor competitividad la ecuación de negocios le da. Entonces vos, cuando enfrentás la realidad, el sinceramiento frente a la realidad económica, que no es que te den una montaña de subsidios, que te cierren las fronteras, te encontrás con que algunas cosas son negocio y otras no lo son. Sí. Entonces, ahí tenés... ¿Me dejas decirte algo? Hay algo en lo que dice Débora que yo comparto también. También es cierto que los impuestos no se pueden bajar de la noche a la mañana, porque entonces sí toda la economía queda en equilibrio fiscal. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Perdón, pero también, y esto no es en defensa de nadie, cuando el gobierno nacional plantea una baja de impuestos, en los municipios, en las provincias, en algunas provincias sí, no
no acompañan esa baja de impuestos. Entonces, como es un país federal, esto sigue siendo un país federal, es bastante compleja. Depende de qué mires. Neuquén redujo 55 tasas municipales, ciudad capital, pero está invadida, tiene que ver con el hidrocarburo que le genera solo de regalías los recursos suficientes y es casi autosustentable. Pero ahí acabas más de 8 de cada 10 pesos de lo que gasta Neuquén lo recauda por cuenta y orden. Pero ahora ahí hay das otras un provincias que no ejemplo, recaudan ni siquiera 10. Ahí das por un realidades ejemplo, geográficas, lo que das sea. un ejemplo clave, porque la clave es generar riqueza. Correcto. Entonces vos decís, bueno, ¿qué genera riqueza? ¿Cómo generamos riqueza? Otra es, ¿cómo mantenés lo que no genera riqueza? Y lamentablemente tenés que atender la cuestión social en el sentido de que esto tiene un costo social y el dilema es la transición. El dilema es la transición. Porque en la transición están los 900 familias. Claro, Pero en la no solo para... Exacto, no es un dilema solo para Milei, es el dilema para el país pensando en, bueno, ¿cómo hacemos? Pero vos elegís a quién, porque por caso, toda la política de incentivos fiscales de Tierra del Fuego está vigente. El presidente en campaña dijo que lo voy a derogar. Luego aparecieron los fondos de financiamiento, probablemente, no lo sabemos, pero cambió de posición y hoy lo sigue manteniendo. Mirá, 26 meses tomo después. ese ¿Cuál fondo de ejemplo. financiamiento? ¿Cuál? No sé, después lo que dicen es que Scioli, que era Charnajowski, etcétera, que lo financió en 2015, etcétera, también... Bueno, ahora hubo una baja de aranceles. Eso se sigue sosteniendo, por ejemplo, eso no se modificó. Hubo Entonces, una así como vos baja... cambiás reglas para uno, no les cambiás a todos por igual. Sí, sí. Y es una decisión de Hubo Estado. una No está ni bien baja- ni mal. Le asiste al gobierno el derecho de hacerlo. Hubo una baja de aranceles a los teléfonos celulares que probablemente impacta. Por ahora en precios no eso. llegó, pero ojalá que impacte. Yo estoy efectivamente. de acuerdo con lo que vos planteás, estoy totalmente de acuerdo. Y me parece que también hay cosas que son elección y cosas que tienen historia. En el caso de FATE estamos hablando de una década de conflicto. Ahora, yo les puedo decir una Sí. cosa. ¿Ustedes leyeron el comunicado completo? Yo lo releí. ¿De quién? De FATE, de por qué se iba, dijo 80 años de historia, ¿no? Sí. A ver, los principales puntos para 80 años de historia. Cerramos porque, no sé qué puso primero o no, por la apertura, y lo estoy traduciendo, por la apertura indiscriminada de este modelo, lo dijo. Cerramos por que ya veníamos con una crisis desde hace, creo que pusieron 20 años, ¿no? Me parece que hablaron de 20 Bueno, años. del 2001 para acá, digamos, ¿no es cierto? Y cerramos también por una actitud intransigente de los sindicatos. Estaba produciendo al 30%. Sí. ahora. Bueno, déjame decirte Y algo. había tenido conciliaciones desde el 2024. Déjame decirte algo. Yo no digo que una empresa que acaba de cerrar, con todo el dolor del mundo, se empiece a clavar los puñales, pero no se arrogó ninguna responsabilidad. No dijo, fallamos en la estrategia, no nos reconvertimos. Yo creo que hay un poco de cada cosa. Puede haber mala praxis, falta de inversión. De hecho, se dice que no era una planta altamente tecnologizada, que le faltaron flujos de fondos de inversión, que producía con una maquinaria bastante obsoleta. Todo eso puede también ser parte de la decisión. Y también el contexto, y también lo que sucede y lo que se ve. Yo no sé cómo es el Recién- esquema de sustitución de importaciones. Sí sé que si vos no competís, yo no sabemos porque estamos todo el tiempo, que si Pero vos lo no de Débora, yo competís quiero competir a todo lo que dé. con las armas que tenés y el Estado te facilita que vos seas monopólico, que no compitas con nadie y que vos vayas a comprar los neumáticos de FATE o de no sé cuáles son las otras. Hay dos, ¿no? También. Bridgestone. Bueno, sí. Pirelli. y que lo tengas que comprar. A mí me pasó durante la pandemia. Como todo el mundo, tuvo que cambiar los neumáticos. Los neumáticos más caros de todo el planeta. Un neumático te salía como Yo vi como cómo en medio Cataratas auto. pasaban con un Bueno. auto, dentro de un neumático te ponían otros 4 Sí. y te los hacían andar afuera para que entre con cierto barro y no se den cuenta en Bueno, la aduana. a ver, Era entonces... extraordinario, 2023. Pará, mirá, Así que mirá, septiembre mirá las 2023. cosas que tenían que hacer los argentinos para comprar un neumático más barato. Eso te dio, naturalmente, si vos manejaste bien la empresa, un nivel de rentabilidad. Eso también, igual que en la industria textil, Por supuesto que cada caso es un mundo. Pero que no lo tenés en el mundo, esa rentabilidad, con el nivel de protección que la tenés, no tenés en el mundo. No podés hacer un fondo, no sé, yo no manejo FATE y no soy el señor Madanes. No podés hacer un fondo para que cuando llegue la época de vaca flaca puedas seguir manteniendo a tu gente, a tus empleados, seguir y reconvertirte. Bueno, él te podría decir, tengo múltiples negocios en distintas áreas y soy un empresario que sigue dando empleo genuino, que sigue teniendo está muy bien, una actividad está muy importante, bien. pago mis impuestos en la Argentina, Sí, apuesto por el país, tengo en Puerto Madryn un emporio como Esaluar y una empresa de las más reconocidas del porque parque estamos industrial. hablando de FATE, cualquiera que pero haya yo ido. Bueno, de hecho, es el mismo de empresario, hecho, eso es lo que en FATE ellos ya habían tenido entre el
2023 y el 2025 una serie de despidos, más de 6.000 trabajadores menos, y lo que también respecto de la conflictividad con el gremio, con el SUTNA, lo que había dicho en su momento Madanes Quintanilla en ese contexto, en ese periodo entre el 23 y el 25, es que les habían aumentado 15% el ausentismo, ¿no? Que es un poco lo que venimos discutiendo en el contexto de la ley laboral, ¿no? Un sindicato muy combativo, muy difícil para el diálogo. Creo ¿no? que hoy hacía el cálculo Gustavo Lázaro y hablaba de 50 faltas por día. Me decía, son 2 plantas mías, me decía. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Es otro tema de este momento donde pagan justos por pecadores, porque el verdadero enfermo en un punto es el que estuvo a punto de verse perjudicado por la masiva producción de licencias falsas o desmesuradas. Entonces, son problemas que no son menores, porque te cambian el costo de producción. Y acá hay un problema. Me parece que el país está en un proceso de sinceramiento, porque un modelo cerrado, en un punto, cubría la realidad de los números. De la propia inflación. Las ecuaciones. Hay empresarios que te dicen, yo vivía con la ecuación de la inflación. El negocio financiero. Una economía, una economía, porque funcionaba con el stock, con el estoqueo de la economía. Javier Madanes lo dijo. Entonces, una economía que empieza a no tener inflación, te sincera las variables. Se desnuda. Madanes decía, nosotros nos sobreestoqueamos en 2023, porque era la única manera de mantener resguardo de valor y tener precio. Tenemos una información urgente. Vamos. Mañana el gobierno de la ciudad va a liberar el estacionamiento con motivo del paro general de la CGT y por el que adhiere todo el transporte público de pasajeros, incluida la fraternidad, después podemos hablar de eso, ¿no? Repito, el gobierno de la ciudad va a liberar el estacionamiento. O sea, va a ser un domingo casi. Exactamente. ¿No es cierto, Luis? Un domingo, se está un sábado por la preparando tarde. la resolución oficial desde la Dirección General de Movilidad e Infraestructura. O sea que va a salir rápidamente. Hay muchos municipios en el conurbano que están adhiriendo a los municipales al paro, por lo tanto la actividad se va a resentir en muchos de ellos. Efectivamente no habrá transporte de ningún tipo. No estará en los trenes, no habrá vuelos, no habrá colectivos, tampoco habrá subterráneos y efectivamente además en los puertos hay decretado un paro, más allá de que hay un paro para lo que es el complejo portuario en la Argentina desde esta misma madrugada que se va a extender hasta mañana a última hora y hoy no se junta la basura en la ciudad de Buenos Aires, no hay recolección de residuos, evitar sacarlos si es posible y hacerlo directamente mañana volver. Una pregunta, ¿el gobierno no va a implementar, como lo implementó en el último paro, el 911, la denuncia para quienes quieran trabajar? Como pasó con muchos choferes de colectivo, etcétera, etcétera. Y otra cosita, mirá que sigue con la idea del gobierno de quitarle la personería jurídica a la fraternidad si no respetan la conciliación obligatoria y mañana mandan a parar, ¿eh? Eso todavía el gobierno es una cosa que están dispuestos a hacer, hasta donde me dicen. Yo insisto, ¿no? Este tipo de medida que irrita, perjudica, toma de rehén a la ciudadanía, creo que termina siendo un boomerang para los sindicatos. Yo comparto. No lo aprenden porque se exacerban, se envalentonan y van, y creo que no están midiendo hoy lo que esto es para la sociedad. Es un cachetazo para una sociedad que se esfuerza todos los días, cada uno en sus cosas, y que mañana va a tener un montón de problemas y va a mirar a los culpables en la CGT. Déjame que te diga un segundo esto que me parece muy interesante tomando lo que vos decís, y seguramente vos vas a seguir con la línea en tu programa ahora mismo. Incluso a la gente que no apoya a Milei o no le gusta el gobierno de Milei, tiene ganas de ir a trabajar mañana.
¿no? Dice, che, todo lo que quieran, están en contra. Gana su necesidad, en muchos casos. Gana de ir a trabajar, de ir al médico. De cumplimentar lo que está pendiente, lo que tiene que hacer. No estoy de acuerdo con la solución, con la receta que me proponen ustedes. Es una extorsión. Pero además que esto quien es propone una el paro, metodología extorsiva que también abarca a la sociedad. Y quien propone el paro es un sindicalismo completamente alejado de las bases, primero que son sus propios, y de la sociedad en su conjunto. ¿Qué tenemos, Luis? Bueno, el tema de FATE, el paro, muchas voces vamos a tener hoy y alguna información de último momento que siempre tenemos a mano. Cristina. Y minuto a minuto, cobertura minuto a minuto, porque están pasando muchas cosas y se viene, estamos en la previa de una jornada caliente y determinante. Bueno, ya seguimos con todo esto, ¿eh? Por calidad molto conviene. Puré de tomates molto, 890 pesos. Precio sugerido del público, sí, 890 pesos, porque si es molto, molto.